Bueno, bueno. Perdón, ya estamos de regreso. Sí hay muy mala señal en este momento. Se cayó nuestra señal de internet. A eso se debió la falla que tuvimos de comunicación. Sí, se nos cayó la señal. Ojalá se conecten aquí en esta nueva transmisión y que salga bien nuestra transmisión. Sí, comentaba Gustavo Arriero, de Beta Cero. Sí, pues mira, ha habido, se ha ido cayendo la afición, ha ido disminuyendo. Yo tengo amigos y muchos han estado cambiando a otros hobbies, y entre comillas, vamos a poner, a otros negocios. La mayoría han saltado a reptiles, incluso también han saltado a lo que son, plantas. Entonces ha ido, disminuyendo lo que es la afición en el pez beta. Incluso nosotros igualmente hemos ido disminuyendo nuestra producción de peces, hemos ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque creo que el hobby ha ido cayendo. Eh, Creo que mucho han tenido que ver el funcionamiento de los grupos, el funcionamiento de los clubes, el funcionamiento de todo eso o ha hecho que se vaya perdiendo un tanto la afición que ya estaba sólida, que ya se estaba formando. Entonces, así ha pasado. Yo les comentaba, Beta Cero igual pues ha ido disminuyendo la afición de allá. Y también hay que entender que tenemos otras actividades, tenemos otras necesidades también y tenemos que cubrirlas. Entonces, muchas veces yo les comentaba la vez pasada, en el caso de las transmisiones para un servidor, había veces que es un tanto, y como eran en sábado, había ocasiones en que alguna reunión familiar o alguna reunión con los amigos, pues no podía asistir, porque también se tenía un compromiso pues con las transmisiones en vivo, con todos ustedes. Entonces, muchas veces también a eso obedece que no tengamos transmisiones y al cierto pues cansancio que se tiene en referente a preparar, yo lo comentaba también, en preparar todo lo que es el material, pues sí requiere tiempo. Sí requiere tiempo, entonces, pues quiero entender que, que, que hay otras actividades. De hecho, Beta Cero luego tiene otros videos referente a lo que está haciendo de joyas en lo que es plata. Y él la trabaja y tiene joyas muy bonitas. Entonces, ha hecho ese tipo de videos en este momento, un poco alejado de los betas. Yo, de hecho, también tengo otro canal muy diferente a los peces beta. Entonces, dedicamos tiempo así a otras actividades. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que eso es lo que hemos estado manejando. Permítame un segundo. Y pues qué lástima que de este lado ya no se pudieron conectar. Se fue la señal y las personas que ya estaban conectadas, pues perdieron porque cerramos aquí la transmisión y abrimos esta otra. Es una lástima que se haya perdido. Se nos fue el toque de las transmisiones. A ver si hay alguien en WhatsApp, ¿no? Igual. Sí, les decía entonces eso. Mientras no haya gente que dirija, que motive, que haga que los grupos y las organizaciones funcionen, pues difícilmente esto va a retomarse. De hecho, hay gran cantidad de personas que ya no se dedican a esto, que ya no están en los betas.
Yo siempre comenté en algunas ocasiones, el hobby se va a mantener o la afición se va a mantener por las personas que están de lleno, las personas que crían durante todo el año, no por los hobbyistas que crían de vez en cuando o que crían cada vacaciones que tienen en sus trabajos o en la escuela. Eh, Eso finalmente es esporádico. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que, que gracias, Carlos. Qué bueno que estás otra vez por aquí. Sí, se cortó la otra transmisión. A mí me salió, me sacó del internet. Eso fue lo que estaba ya funcionando mal. Sí, les decía. Entonces, pero bienvenido, Carlos. Sí, les comento que se requiere tiempo para poder fomentar. Les comentaba yo sobre los hobbyistas que crían de vez en cuando, que crían en sus vacaciones, que crían en cierto tiempo libre. Y esto, pues sí, sí fomenta el hobby, pero una persona que cría cada 6 meses o cría cada año, pues no fomenta gran parte del hobby. Entonces, yo siempre comenté que para fomentar el hobby se tenía que tener la actividad prácticamente durante todo el año, que es la única manera en que podemos fomentar a otras personas, a nuevas personas que se están adhiriendo a esta afición. La única manera es pues que existe alguien que esté durante todo el año trabajando, durante todo el año fomentando, porque de lo contrario pues no va a funcionar. Y es lo que está sucediendo en los grupos. Yo les comentaba hace rato. Bienvenido Gustavo Barrero, bienvenido, gracias por volverte a conectar de este lado. Sí, entonces es lo que va a hacer que funcione esto. Entonces, pues esa es la crisis que hay en lo que es los peces beta, y hay muy poca actividad. Y pues igualmente, como comentas, la gente que nos dedicamos de mucho tiempo de lleno a esto, pues también hemos ido abandonando o hemos ido eh, con otras actividades. Y muchos le estamos echando la culpa a la pandemia, pero no necesariamente. Yo creo que se requiere trabajo. Yo no veo, repito, yo no veo que haya grupos que estén trabajando, que haya clubes que estén trabajando, que estén fomentando. Entonces la actividad está caída. No sé, Carlos Fernández, allá en Argentina, cómo esté. A lo mejor también eso le pasa a Beta Cero, que la afición allá, eh, eh, a lo mejor allá en Ecuador también hay una cierta crisis y no y en la afición y eso hace también que no haya pues no haya transmisiones, no haya trabajo. ¿Por qué? Porque no hay hay muy poca afición. Le comenta Gustavo Arriero que si fui al evento de las más. No fui al evento. No fui al evento. Yo he ido a ese tipo de eventos. 2 ocasiones fui a esos eventos a saludar, a convivir. Pero no son eventos a los cuales normalmente yo vaya. No sé cómo estaría. No sé cómo estaría ese evento. De hecho, no lo vi tampoco tan promocionado mucho. Ignoro cómo estuvo. También les comentaba, estamos un poco alejados también un poco del, del, de la actividad del pez beta también, ¿eh? A ver si hago un ejercicio, les comentaba que muchos de estos grupos están abandonados. A ver si hago un ejercicio y voy a visitar y les voy a compartir todos esos grupos, cómo están abandonados, cómo están olvidados y no hay quien los reactive. Los administradores pues no tienen tiempo o los administradores pues, están en otras igualmente otras actividades y los grupos prácticamente están abandonados. Eh, Eso ha sucedido en muchos grupos. Carlos Fernández nos comenta, lo económico afectó, no tendrás a quién vender por los costos altos. Exactamente allá lo que sucede en Argentina.
Sí, sí, no tienes a quién vender por los costos altos y el dinero está haciendo falta, según las noticias, ¿no? Según las noticias por la inflación que tienen allá ahorita actualmente en Argentina. Entonces sí, eso hace que entren en crisis, toda la actividad hace que se entre en crisis lo que es la economía. Y aunado a eso, la crisis que existe en los peces beta, pues también hace que no funcione. No sé, a ver si alguien se pudiera conectar referente a la pregunta que hiciste, Gustavo Herrero, de referente que se fui al evento de la semana pasada, es el evento de Tlatelolco, si no me equivoco. A ver si alguien fue y nos pueda comentar algo. De hecho, no vi tampoco alguna transmisión, no vi tampoco algún video de alguien que haya ido. Incluso no sé ni quién fue. Ya es que normalmente ponen una, un banner en los grupos para publicidad de quién fue. Yo la verdad no logré ver nada de esa publicidad. Solamente vi una donde alguien estaba agradeciendo eh, la participación de ese evento, pero realmente cómo estuvo lo ignoro. Y no veo mucha información en Face realmente, o no veo casi información en el Face referente a ese evento. Sí, pues ha disminuido demasiado, demasiado ha disminuido. Y lo repito, mientras no haya las personas dirigiendo a los grupos, invirtiendo su tiempo, pues la afición está ahí detenida. La afición no crece o la afición está disminuyendo. Hay dos, tres grupos que están tratando de hacer que esto funcione. Mexa, Betas, tuvo concurso. Mexa es un grupo, desconozco el nombre, Mexa Betas tuvo concurso. Mm, no entiendo bien, Gustavo, la pregunta. Sí, no entiendo bien tu comentario. Y no, entonces, confirme si Mexa es un grupo de betas, Mexa Betas. A ver si nos aunas en tu comentario. Ah, ok. Mexabetas. Fíjate, hasta ahorita tengo la referencia de ese nombre, de ese grupo. eh, Hasta ahorita que tú lo nombras, igual lo desconozco. También igual porque yo estoy un poco retirado también. No he estado participando mucho, no he hecho las transmisiones en vivo, entonces sí estoy medio desencanchado con la nueva gente que está trabajando también. Y ese de Mexabetas desconocía. Entonces me comentas que sí, ellos organizaron un concurso en el evento. Y así es el nombre ese con el que lo anunciaron. Ah, pues qué bien que haya gente que se dedique a hacer esto. eh, pues es un granito de arena o es una opción que o gran parte de la disminución de la afición, déjeme decirle que ha sido los concursos. Gran parte de la disminución de la afición ha sido por los concursos, por la manera en que se llevan, por la manera en que se organizan. Esa es una opinión sí muy personal, muy personal. Carlos Fernández le pregunta a Gustavo que qué estás creando actualmente. Bueno, lo que nos contesta y nos comparte información Gustavo,
Yo les voy a comentar, nosotros en nuestras líneas de trabajo, que eran el Blue Green Lace, el Black Cooper, el Melano, pues todas estas líneas de trabajo que teníamos nosotros, pues ya se desgastaron, ya realmente no era posible seguirlas. ¿Por qué? Porque teníamos muchas generaciones, teníamos con esas mismas líneas, con esos mismos trabajos, y ya la endogamia era muy fuerte, y desgraciadamente tuvimos que perder todas esas líneas, perder todo ese trabajo que teníamos créanme, de muchos años, y actualmente estamos empezando nuevamente a trabajar con nuestras líneas. Estamos iniciando nuestro trabajo con una línea igual, la que nosotros siempre hemos manejado, porque son las líneas que a mí me han gustado, la coloración que a mí me ha gustado. Estamos iniciando nuestros trabajos con nuevos ejemplares, con nuevos machos, con nuevas hembras de lo que es el Black Cooper nuevamente. Entonces esperemos tener, ya tenemos unas puestas, esperemos un buen resultado de tener ejemplares Black Cooper, algunos que ya están creciendo, tienen cerca de 3 meses de edad, que ya están creciendo. Ya podemos observar que algunos sí tienen la perfección del Black Cooper, algunos vienen un poco manchados de rojo, pero son los que hay que ir trabajando para quitar esas manchas y lograr una perfección en el color. Entonces es lo que estamos nosotros trabajando actualmente, y les repito, estamos iniciando nuestros trabajos con ejemplares que no sean familiares, ejemplares que no sean, vamos, hermanos, o que no tengan pues algún parentesco. ¿Por qué? Porque nosotros inicialmente empezamos a trabajar y comprábamos una pareja, y resulta que salían mal, les voy a comentar, salían sin aletas ventrales. Entonces decidimos no comprar a la misma persona, no comprar al mismo creador, y tratar de comprar a diferentes creadores para que de esta manera no tengamos problema con la endogamia, porque nos pasó varias ocasiones. Entonces lo que hicimos nosotros para evitar eso es compramos un macho, por ejemplo, hoy, y dentro de 2 meses compramos una hembra con un diferente criador. ¿Para qué? Para que no tenga esa relación sanguínea entre los machos y entre las hembras, y poder empezar un trabajo sin tanta endogamia o sin endogamia, y partir de ahí de nosotros. Entonces lo que estamos haciendo, comprando así ejemplares en diferentes fechas y en diferentes lugares. ¿Para qué? Para no tener ese problema. Y ahí va funcionando, y estamos retomando esas líneas. Les repito, nuestras líneas se acabaron, ya era imposible mantenerlas. Gustavo Barrero, ¿qué nos está compartiendo? ¿Qué nos está contestando? Dice, en este momento solo tengo Crown Touch Placat, estoy buscando el COI y tengo Machay, apenas inicio con las parejas. Ah, pues baby, ese es tu trabajo. Pues mucho éxito, mi amigo Gustavo Arriero. Buena línea. Bueno, a mí me gustó lo que es el Crown Touch Placat, a mí me gustó. Es una línea, pues que no todo mundo la tiene. Es una línea que por ser pocos los creadores que la tienen, que la trabajan, pues en ese sentido sí tiene un mercado o un reconocimiento. Aunque mucha gente no le gusta el Counter Placat, no es muy comercial porque hay poca gente que lo está creando. Entonces, si a medida que haya más creadores creando esa línea, pues eso va a hacer que se pueda eh, ser una línea atractiva para las personas. Carlos Iturria, ¿qué estás haciendo allá? ¿Estás trabajando algo por allá, Carlos? Gustavo nos comenta que perdió una puesta de Dumbo Unicornio. ¿Hace cuánto fue esa?
la perdiste. Bueno, y a ver si esperamos que Carlos nos comente algo referente a lo que esté haciendo. Alguna ocasión platicamos, Carlos, referente a que la resistencia de los peces, la resistencia de los peces. Y fíjense, cómo les comentaba referente a cierto abandono, vamos a llamarlo así, cierto abandono, cierto desapego, cierto falta de tiempo, falta de tiempo a, a la actividad del pez beta, hacer que esto se siga manteniendo, hacer que esto pueda crecer. El día pasado, el pasado 14 de noviembre, fue el aniversario de la fundación del CBMX. Y nadie se enteró. Después de la importancia que ha tenido el CBMX en lo que es la afición aquí en México, pues esos hechos pasan desapercibidos por muchas personas, pasan desapercibidos por los mismos miembros del club, después de que fue el primer club organizado, fue el primer club en donde las personas aquí en México nos empezamos a reunir alrededor de la afición del pez beta. Entonces, ese primer club fue el CBMX. Y después de la importancia que ha tenido, pues cumplió su aniversario y pasó desapercibido. Se fundó en 2009. Entonces es lo que yo les comento, necesitamos, si se quiere retomar, se necesita que la gente invierta tiempo, invierta pues tiempo en generar afición, tiempo en reunirse. Entonces, si las personas no estamos dispuestas a invertir tiempo, pues difícilmente podemos dirigir algo, podemos hacer que esto vaya creciendo. Entonces, es algo que las personas que dirigen o las personas que tienen a su cargo las administraciones de los grupos, las personas que fundan los grupos, las personas que fundan los clubes, pues tienen que tener en mente eso, que tienes que dedicar tiempo a esta actividad. Pero también tienes que dedicar tiempo, informar, dedicar tiempo a criar. Todos, si no crías, pues de qué puedes platicar hablando del pez beta. Tienes que criar para poder transmitir conocimiento, para poder platicar, para poder tener esa retroalimentación. Pero si no estás criando, pues difícilmente puedes hablar de tu experiencia hablando de peces beta. Y ya nos contestó Carlos Fernández, dice, imposible crear por los costos. Para mí sí me interesa seguir aprendiendo de ustedes. Sí, ahorita sí, también fíjate que hay una crisis en muchos aspectos, ¿no? Entonces se te hace imposible criar, amigo Carlos Fernández. Hay que esperar y fíjate que hablando siempre como negocio, les comento porque yo siempre como negocio traté de hacer que mi actividad fuera rentable. Si yo gasto de más, pues deja de ser negocio, deja de ser atractivo. Si invierto más tiempo del necesario, pues igualmente yo no puedo invertir demasiado tiempo o en otras actividades tengo que dedicarme a lo que es el pez beta.
Entonces siempre hay que tratar de maximizar con lo que contamos, maximizar con lo que tenemos, maximizar incluso el agua. Entonces maximizar el alimento. Por eso a mí se me hizo interesante el crear mi propia artemia y tener artemia que realmente lo único que nos va a costar es la sal. Por eso hice el ejercicio de hacer unos cultivos de artemia. La sal para un acuario marino es cara. Yo creo que un litro nos está costando entre 5 8 pesos el litro. Y es cara. Entonces, si nos cubetas de 20 litros, vamos a hacer la cuenta, por ejemplo, 20 litros por 8 pesos, estamos hablando que nos cuesta una cubeta de 20 litros 160 pesos. ¿Qué diremos? Bueno, pues no es mucho. Bueno, en un negocio hay que ahorrar lo máximo que se pueda. Entonces, en nuestro caso, para ahorrar, lo que hicimos fue hacer una apuesta con sal, con sal de cocina, con la sal de grano con la que cocinan en casa. Hicimos una cubeta con ese tipo de sal, a ver cuál era el efecto, a ver si se podía hacer. Y efectivamente sí se puede hacer, sí podemos tener cultivos con ese tipo de sal y obviamente nos va a salir más barato. Vamos a hacer la cuenta, un kilo de sal aquí está más o menos, ahorita está como en unos 15 pesos. Y con un kilo de sal, mmm, yo creo que una cubeta de 20 litros, si no mal recuerdo, con un kilo y medio, póngale los 2 kilos, con 30 pesos. Entonces de gastar 160 a gastar 30 pesos es un gran ahorro. Entonces siempre tenemos que tener la visión de ahorrar. Y luego en el caso del artemia, pues ya, como lo vimos en uno de los videos, pues es una artemia que cuando se contamina el agua, eh, la deja secar, que se seque, y posteriormente que ya se secó tu cultivo, vuelves a agregar agua y la artemia vuelve a nacer y ya no hay contaminación del agua. Entonces, ahí es importante en cualquier aspecto ahorrar, ahorrar, ahorrar. En nuestro caso también ahorrábamos en los sementales. Nosotros teníamos nuestras propias líneas y no comprábamos sementales. Nuestros mismos crías las convertíamos en futuros sementales, las podíamos evaluar, las podíamos ver su comportamiento, podíamos ver su temperamento, y esos mismos ejemplares eran los que nosotros íbamos a tener como reproductores. Entonces tampoco gastábamos en reproductores. Los primeros sí los vas a gastar, pero una vez que tú tienes tu línea, pues ya de ahí mismo sacas tus ejemplares, tus reproductores, tanto machos como hembras. Entonces ahí es importante, también hay un ahorro referente a la compra de ejemplares. También puedes ahorrar, perdón, donde vas a gastar es en cuando renuevas sangre con algún otro ejemplar que sí vas a adquirir, pero va a ser mínimo al momento de renovar sangre. Entonces siempre hay que tener en la mente poder ahorrar, por lo que comenta nuestro amigo Carlos, que es imposible con los altos costos que se están dando poder criar. No, aquí yo recuerdo que cuando se empezó la afición, eh, no, no sé si vamos a suponer que sea la misma paridad de hoy en día que en el año 2006, 2007, 2008, por esos años. En aquellos años, cuando empezamos a conocernos, los veteros, cuando empezamos a conocernos nuestra afición, había un amigo que el sobrenombre que tenía era War Dragon, el nickname era War Dragon, y recuerdo que él trajo unas parejas eh, a través de un transhipper y un solo ejemplar le costó 4,000 pesos. Estamos hablando de aquellos años.
Les comento 2006, 2007. Entonces, un solo ejemplar, media luna, aletas largas, le costó 4,000 pesos. Entonces, anteriormente era demasiado caro también aquí en México poder tener un ejemplar, eh, pues vamos, de un grado de excelencia, y el problema era también el poderlos traer. Anteriormente, el transshipper estaba súper escondido, no es como hoy que hay transshipper por donde quiera, a diestra y siniestra. En aquellos años no había transshipper, y era muy oculto, muy por debajo, ahora sí que muy por debajo del agua, el poder conocer a un transhipper. Entonces era muy difícil traer peces. Y recuerdo a este amigo War Dragon que fue de los primeros que trajo peces. Otros más trajeron, pero él fue también de los primeros. Y era muy difícil. Imagínense, en aquel entonces, 4,000 pesos, una aleta, un media luna, aletas largas. Y cuando le llega a él, llega todo rasgado, llega todo maltratado, aunque sí era el pez que él había comprado, pero llegó todo maltratado por el viaje, y además es aletas largas. Pero esos eran los precios de aquel entonces, y la dificultad para poder traer un pez de otro país. Entonces sí, eso hizo que muchos de nosotros aprendiéramos a seleccionar ejemplares, aprendiéramos a visualizar el resultado de nuestras puestas, de nuestras crías. Hizo que nosotros aprendiéramos de peces con mala calidad, aprender a sacar peces de buena calidad a través de peces de mala calidad. Eso fue así fueron los inicios en México. Los inicios hace muchos años. Yo inicié creando en 2005, 2006, 2007, fueron pasando años. Entonces, nosotros empezamos, aquellos años de muchos que estamos creando, empezamos a crear con peces pero de muy mala calidad, pero sí aprendimos a mejorar esa calidad. Esa es la ventaja que se tiene cuando tú tienes las experiencias de haber criado, de haber desarrollado, de haber entendido cómo se heredan algunas características, de haber entendido cómo se pueden mantener algunas características. Entonces, en aquellos años, hubo muchos veteros que así aprendimos. O sea, había una expresión muy despectiva, que se decía, o que decíamos nosotros, que no la quiero repetir, pero sí era muy despectivo el decir que aprendimos de eso, y aprendimos a sacar cosas buenas. Entonces, pero la ventaja es esa. La ventaja es que tienes esos conocimientos y esa experiencia para poder adquirir, para poder mejorar alguna línea de trabajo, para poder entender cómo se heredan las características. Gustavo nos comenta, creo que al club le falta difusión. Hay muchos creadores, pero falta foro. Sí, el club está pues abandonado, vamos a llamarlo así. El club está abandonado, y falta trabajo. Gustavo Arriero, sí, dice, el grindal es un alimento relativamente fácil de crear. Sí, sí, definitivamente sí. El caso es tener la cepa. Y una vez, sí, pero si no tienes la cepa, pues no vas a poder crear grindal. O sea, no sé si hay, por ejemplo, ahí en Argentina, si existe grindal, y cuánto te va a costar una cepa. Yo les comenté que mi primer cepa de, de gusano de avena me costó 300 pesos, mi primer cepa. Fue la que me duró muchos años y se me murió. Y alguien me hizo el favor de Irving, un amigo Irving, me hizo el favor de regalarme. Pero me costó 300 pesos mi cepa, entre 19. Me costó $16 una cepa, un dedazo, vamos, de gusano de avena. Entonces, si tú no tienes esa opción, pues, aunque sea muy económico, muy fácil, pues no hay manera
de, de mantener una cepa. Yo tengo aquí mis cepas, de hecho aquí las tengo en este momento, de White Gourd. Y esa cepa la tengo desde que se fundó el club, desde 2009 y sigo manteniendo mi misma cepa. Obviamente hay que irla renovando, hay que irla cuidando para poderla tener. Y este es el elemento que le damos a nuestros ejemplares, sobre todo a los reproductores. Pero no siempre. Yo la voy mezclando como les he comentado antes. Buenas noches, Gustavo Arroyo. Con cuidado, con cuidado. A manejar con mucho cuidado. Y gracias por estar aquí, gracias por tu patrocinio, amigo Gustavo Arriero. Carlos Fernández, tal vez fue el furor pasajero. Pensé, César, deja su canal, Carlos. Beta Cero también me entristece. Y tal vez fue el furor pasajero. Pensé, César, deja su canal. Carlos Beta Cero también me entristece. Sí, 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 igualmente, realmente, y de hecho hay muy poca comunicación con Beta Cero, ¿eh? Y más ahora que la pandemia tuvo muchos problemas allá por su profesión también, y eso también hizo que él se retirara un poco de los betas por la situación de la pandemia. Recordamos que él es médico y tuvo mucho trabajo y mucho riesgo, mucho, pues imagínate la cuestión mental de poder, o de tener que trabajar con personas con lo del COVID y tener después que ir a su casa. Entonces sí, yo creo que eso fue una tensión muy fuerte, y desde entonces él se retiró un poco de los betas. Yo creo que también debemos de entender esa situación de que pues eh, la familia habrá que cuidarla en ese sentido. Entonces yo creo que por ahí empezó un poco el abandono, eh, o la retirarse un poco de lo que son los peces beta por parte de Carlos. Nuestro amigo Mi Patito, Mi Huerto, buenas noches a todos. Una pregunta: si el pez de pequeño no fue alimentado correctamente o mantenido en espacio suficiente, ¿es probable que se quede enano? Mm, Se podrá quedar flaco, débil. Yo mi recomendación es una muy buena alimentación, ahí sí, con puro alimento vivo, para que pueda dar el estirón, y habría que ver cuánto tiempo estuvo en un recipiente pequeño. eh, pero sí se puede recuperar a través de alimentación. Porque recordemos que también mucho está, o que sí tiene que comer bien, tiene que darle una buena alimentación o una sobrealimentación. Pero eso está en la genética del pez. Si el pez es enano, así venía su genética. Si el pez es pequeño, así ya venía su genética. El otro día estaba yo platicando con alguien, y hizo esa observación con mucho sustento. Por eso yo la transmito, en el sentido de que tú puedes alimentar muy bien a un pez, los mejores alimentos, los más caros, pero si su genética está mal, por más que tú hagas, eh, el pez tiene una genética mal y puede tener algún problema, puede heredar algún problema a la descendencia. Entonces la alimentación sí es importante, pero la genética del pez es mucho mejor. Hay alimentos, por ejemplo, que hoy se pueden incluso cuestionar un poco, en el sentido de que dan coloración, dan un mejor aspecto del pez, a través de una buena alimentación, pero mucho está realmente en la genética. Por ejemplo, yo las crías, las reproducciones que hago, pues yo he mantenido determinados colores, determinadas características en los peces. ¿A través de qué? De la genética. Y ya como un complemento es la alimentación.
Entonces, mi amigo, mi comentario es, aliméntalo, sobrealiméntalo, y si tenía buena genética, el pez va a crecer, se va a desarrollar. Pero también es importante qué edad tiene el pez. Pero sí es interesante la, este, la genética del pez. Miren, permítanme, dejen cambiarme de pantalla. Si no, este es lo que tortugueta, con lo que estoy alimentando a mi cultivo de gusano blanco. De hecho, hace rato les di de comer. Y ahorita se las voy a mostrar. Aquí la tengo. A ver si la podemos mostrar rápidamente. Ahí se pueden ver los gusanos. Y ahí está el alimento. ¿Sí? Bueno, esta cepa tiene conmigo desde 2009. La hemos ido cuidando. La hemos ido, pues manteniendo, y hemos vendido también cepas. Nada más que hay que tenerle un poco de paciencia, porque la cepa, vamos así, vamos a calcular, son 100 gusanitos ya adultos, pero para que se llene un recipiente como este sí hay que esperar algunos meses. El problema es que muchas veces compran la cepa y le empiezan a sacar, le empiezan a sacar para alimentar a sus crías, ¿no? Y la cepa hay que dejarla que crezca, que se desarrolle, que los gusanos se acoplen a, al sustrato, se acoplen a la alimentación, perdón, y hacer que crezca. Vean ustedes. Les acabamos de dar alimento. Ahí esa reja es, eh, muchas veces yo le pongo alimento ahorita porque la ladie y no tiene ningún alimento arriba de la reja. Yo le pongo, en esa reja le pongo alimento, algunos pellets, para que ahí se suban a comer. Y una vez que estén ahí, cuando yo llego, por ejemplo, en las mañanas, se suben a comer y retiro la reja donde están ya los gusanitos para no estarlos, ahora sí que cazando uno por uno, sino los cazo en la reja, y lo que hago es, una vez que ya están en la reja, lo llevo a un recipiente con agua y lo sacudo y ya tengo en el agua estos gusanos. Cuando están estos gusanos ya en el agua, en un recipiente pequeño, lo que hacemos es dejar que se junten, se hacen una bolita, se unen todos, se hacen una bolita como un chicle, vamos. Y así es más fácil sacarlos porque están todos juntos, ya no estamos pescando uno por uno. Entonces parece esa reja, la ponemos encima, así ya lo puse. Los ponemos encima y ahí se van a subir a comer y es cuando los vamos a sacar. Pero vean cuántos años tiene esta cepa. Déjenme taparla. Y ahora esta cepa, la ventaja que tiene, o para mí la ventaja es que pues nunca compro esto, nunca invierto dinero en estos alimentos, ¿sí? Nunca invierto alimentos. Entonces era lo que yo les comentaba anteriormente. Tenemos que hacer, idear formas de que no gastemos tanto, no gastemos mucho dinero para que en mi caso, yo siempre lo he dicho, para mí ha sido un negocio la cría del pez beta, para que en este caso nuestro negocio pues sea mucho más rentable al no estar gastando, no estar invirtiendo dinero en lo que son alimentos. Todos los tenemos. Claro, en el caso de mis sementales también los alimentamos con alimento industrializado. Yo muchas veces lo he comentado, los alimentamos con betamín. Entonces, es alimento industrializado y también invertido. Ese sí lo tenemos que comprar, pero no es lo mismo estar comprando siempre ni artemia ni este gusano, eh,
¿Por qué? Porque lo tenemos nosotros sin costo prácticamente. Vamos, lo tenemos gratis nosotros. Solamente el pellet ese que, perdón, el Betamine ese que compramos. ¿Qué les pareció la cepita? Y sobre todo que tenga tantos años con nosotros. Enano, comenta, mi patio, mi huerto. Dice, muchas gracias por la respuesta, don César. Ah, gracias, gracias a ti. Justamente cuando me regalaron a la madre llegó muy pequeña, la hice crecer con alimento vivo y después de criar le apareció un tumor y murió por ello. Ah, por el tumor murió por ello. Sí, pero qué bueno, bueno, pero sí, supongo que sí creció. Carlos Fernández dice, ¿qué seria bandeja bacteriológica? Pues sí, eso tiene, esa bandeja tiene todos esos años, amigo. 2009 a 2024. 15 años tenemos con esa cepa. Y son los años que cumplió el club CBMX. 15 años cumplió. No, yo ahora encontré varias cosas, es que estoy acomodando algunas de las cosas. Yo era que vi este video, el primer video que hicimos en vivo, estuve acomodando, algunos documentos y también me apareció dentro de mis documentos una, en algún video yo lo comenté, me apareció en la documentación que yo tengo, me apareció una, una revista. Bueno, la historia de eso es que cuando empezábamos, cuando la afición sabía o nos podía contactar, sabía que había una persona que tenía betas, que estaba creando betas, pues mucha gente se fue acercando con un servidor y a mí me daba gusto porque igualmente yo compartía información y ellos me compartían información. Aquí lo importante es, si alguien tiene experiencia creando, pues me va a compartir información y yo le voy a compartir información. Entonces es una retroalimentación. Entonces recuerdo que alguien vino, me compró unas hembras, porque esta persona estaba criando, y traía una revista. En otro video les voy a mostrar la revista. Traía una revista de especializada en peces beta. Pero estamos hablando que esto fue como por el 2006. Y traía una revista, traía algunos peces y algunas de esas fotografías de esa revista aparecen después en un libro español. Algunas de esas fotografías, porque también tenemos el libro. Entonces este amigo traía una revista y de peces beta, imagínense, usted no había documento, no había nada. El internet estaba empezando a ver información del peces beta. Entonces él traía esta revista y pues yo dije, a mí me brillaron los ojos por adquirirla, ¿no? Pero obviamente pues él no vendía revistas, era su revista de él. Y entonces yo le pedí de favor que si la podía fotocopiar y que me acompañara que me acompañara a fotocopiarla, ¿no? Porque él me dijo, no, no te la puedo dejar, no, no, ahorita vamos a sacarle las copias, ¿no? Y me hizo el gran favor para mí fue un honor poder tener esa revista compartida por este amigo vetero y fuimos a la papelería y la fotocopiamos y le engargolamos. Entonces, es una revista que apenas acomodando los archivos, y les repito que ahora que estuve viendo los videos, el video que les recomiendo, el primer video en vivo, entonces empecé a buscar información y vi esa revista, entonces me acordé,
de las dificultades que anteriormente se tenían para obtener información, dificultades para saber un poco más sobre los peces beta. Y en aquel entonces era muy difícil platicar con alguna persona sobre peces beta. Entonces apareció esa revista, y luego se las voy a compartir igual en un en vivo para poderla ojear y poder platicar con todos ustedes. Y de hecho, no sé cuánto me costaría poderla fotocopiar, porque no, como venían peces, no, pues yo la quiero a colores y fotocopiamos. No es no es muy larga la revista, no son muchas páginas, pero sí salieron a color las fotografías, muy bonitas, la verdad. Tuvimos suerte con la fotocopiadora que se hicieron, la papelería que fuimos, y salieron unas buenas fotografías. Están un poco en la mitad, como dañada, como rasgada parece, pero fue la fotocopiadora, así está bien. Aquí lo importante era tener esa revista. Entonces sí, no había mucha información. Era difícil a platicar con personas referente a los peces beta. Pero así se empezaron las cosas. También encontré, también se los voy a mostrar en otro en vivo. Encontré mis primeras notas, mis primeros apuntes que empecé a hacer cuando empecé a reproducir peces beta. Y lo encontré, las primeras notas realmente, los primeros, me acuerdo porque no las hice en hojas, las hice en un folder, en las pastas del folder, o sea, tenía hojas de un folder, pues, una cartulina. No la tengo, no tengo un folder aquí. Digo, aquí en México es muy obvio un folder. Pero es una cartulina donde metes hojas. Y en ese folder yo empecé, tenía mis hojas de X hojas, pero empecé a apuntar en el folder. Y encontré ese folder dentro de los documentos que tengo referentes al pez beta. Entonces también se los voy a compartir, apenas lo vi y pues sí, son los primeros apuntes que hacía y son lo que después plasmamos en otros videos, las recomendaciones de llevar una bitácora, de hacer, de tener notas, de apuntar. Eso está tomado de ahí, de así inicié yo a poder trabajar. Entonces, a ver si luego se los comparto también esa, este, esa información. Otro libro que había ahí también que compré también, pero fue una edición que alguien sacó, un libro muy sencillo, de papel muy sencillo, pero con mucha información, muy vasto en su información, y también se adquiría. Cualquier cosa, en ese entonces, cualquier cosa que existía escrita sobre peces beta, pues era muy codiciada, era muy solicitada esa información, pero no había gran cantidad de información. Yo luego quise volver a comprar ese librito y ya no lo encontré, ya no lo estaban vendiendo. Pero así ha sido la afición, así ha sido creciendo. Entonces este video que hicimos, que vi, que retomamos, pues me ha hecho recordar esa época de cómo iniciamos, eh, la afición. Y aquí es importante también, yo puedo platicar y he platicado con personas o que tienen mucha experiencia en betas o que no tienen experiencia en betas. También he platicado con muchas personas que no saben nada de betas, pero les hemos tratado de transmitir lo poco que sabemos nosotros y puedo sostener una plática con personas que saben mucho o con personas que no saben mucho de peces beta. Eh, Esa es pues como yo me he manejado. Porque sí, el poder aprender, el poder tener información de alguien que ha criado, pues es mucho la experiencia que tiene. Por ejemplo, una persona que únicamente ha tenido, permíteme un segundo,
qué buen mensaje. Si una persona, imagínense ustedes, una persona que ha tenido 100 reproducciones, 100 puestas, obviamente muchas se mueren, muchas son excelentes, no sé, 500, 300 crías que sobreviven la gran cantidad, que a veces se mueren, que a veces el macho se come a los huevecillos, también el macho se come a las crías. Entonces, 100 puestas, todo eso nos va pasando, que nos equivocamos con la alimentación, que no tuvimos la alimentación a tiempo, que en un descuido se nos murieron, en un error de nosotros se nos murieron. Muy común puede ser que pongamos calentadores aquí en México y se cosan, o de frío se empiecen a morir, o como el caso que nos estaba comentando, eh, referente a que no crecen porque los alimentamos mal, o no crecen porque los tuvimos en frascos muy pequeños. Todo eso se aprende en 100 puestas o en más. Todas esas experiencias se adquieren porque hemos hecho muchas y muchas y muchas puestas y hemos experimentado y hemos aprendido y hemos cometido errores. Cada puesta es diferente, ¿sí? Muchas veces igual tenemos una apuesta pero salimos de, no sé, de fin de semana, ya cuando regresamos eh, no se dio la apuesta. Entonces hay muchas cosas que se aprenden en ese lapso de 100 puestas. Los que han hecho muchas puestas no me dejarán mentir que siempre se está aprendiendo, siempre suceden cosas diferentes en cada una de estas puestas. No todas las puestas son igual. Hay veces que también uno aprende en las puestas que los mismos, cuando todavía son alevines, el saco vitelino es muy pronunciado y la mayoría se ven blanquitos. Pero una vez que se consume el saco vitelino, las crías, recuerden ustedes que al consumir el saco vitelino ya no son alevines, ya son crías. Pues una vez que se consume el saco vitelino, nuestras crías muchas veces son claritas, son blanquitas, son güeritas, vamos. Y otras veces las crías son oscuras, son negras, ¿sí? O grises, negras, muy oscuras. Entonces, todo eso se aprende por la experiencia, por tener una gran cantidad de puestas, por tener un número considerable de puestas. Entonces, todo eso se aprende y se puede transmitir, se puede comentar. Y es lo que, eso es nuestra experiencia y eso es lo que nosotros sabemos de la cría selectiva del pez beta. Pero si tú únicamente has hecho 3 puestas, 4 puestas, 5, 6, ¿qué has aprendido? Muy poco. No puedes compararte lo que sabe una persona con 100 puestas, todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado con 100 puestas o más, con una persona que solamente tiene 3 puestas, 2 puestas. No ha aprendido. Entonces, la información es mínima y el aprendizaje es mínimo. Entonces, por eso yo he comentado y hace rato comenté de que muchas veces el hobbyista, si cría una vez al año o 2 veces al año, pues su aprendizaje y sus conocimientos son reducidos. No es que sean malos, simplemente ese es el tiempo que él puede destinar a este hobby, a esta afición. Pero sus conocimientos nunca se van a poder comparar con una gente que tiene 100, 200, 300 puestas. Por eso yo he insistido en que el hobby se genera por los que estamos creando todo el año. Porque de esa manera, todo el año, los que están iniciando en la afición tienen con quién consultar, tienen a quién preguntarle, tienen
eh, un asesor, vamos a decir, un asesor, un maestro, alguien que los esté ayudando. Pero esas son las personas que estamos creando durante todo el año. Entonces el hobby se mantiene desde dos puntos de vista. Se mantiene desde el creador de todo el año y apoyando a los hobbyistas nuevos que quieren aprender, que quieren conocer, que quieren adentrarse en el mundo del pez beta. Pero sí es importante que tengamos o que la afición tenga alguien o un lugar donde acudir, donde generar, pues, donde adquirir sus conocimientos, donde asesorarse, a quién preguntarle. Pero si no hay nada, a nadie a quien preguntarle, pues difícilmente la afición va a seguir creciendo. Por eso la importancia de que los grupos, los foros, los clubes, al estar inactivos, al no tener movimiento, pues obviamente no hay a quién preguntarle, no hay cómo adquirir conocimientos. Entonces es importante que cuando se pregunte, se informe lo mejor posible para que la afición siga creciendo, para que la afición vuelva a florecer. Si no se hace de esa manera, difícilmente. Entonces, obviamente esa es mi opinión, mi punto de vista, y le hice la comparación. No es una comparación despectiva, no es una comparación que trate de ofender o trate de minimizar o menospreciar a las personas que están empezando. Lo que estamos nosotros comentando es que el conocimiento se adquiere con la experiencia, se adquiere con muchas puestas, porque esas puestas te dan muchas opciones, mucho aprendizaje a, con pocas puestas. Entonces, no, es una reflexión únicamente. No es irrespectivo, no es, les repito, no es una manera despectiva de hacer menos a las personas, no. Simplemente es una opinión. Pero vamos a ver qué hay en el chat. Que luego me sigo platicando. Carlos Fernández dice, en revistas y libros no tienes, no tienes repregunta como acá. Sí, sí. Sí, pero en aquel entonces, amigo Carlos, no había esto. No había un foro, no existían. Yo por eso cuando me entero a través de un amigo que me compraba peces, me entero que existe el foro Beta MX, pues inmediatamente dice, oye, pues a todo dar para mí, porque era una manera de convivir, de conocer personas con la misma afición de reproducción del pez beta, con la misma afición de compartir, de preguntar, de seguir aprendiendo. Entonces fue cuando yo me uno al foro de Beta MX. Pero antes, acá fue el primer foro realmente, y fue el primer club ya de manera organizada. Pero te digo, antes no existía eso. Yo a muchas personas cuando yo empecé a crear peces beta, yo les preguntaba, oye, este, ¿tú sabes algo de cría de peces beta? La mayoría contestaba, no, yo crío guppies, yo crío escaleras, yo crío molis, pero los máximos o los más eran los que criaban ángeles, o bueno, los escaleras y los guramis, pero en betas no, entonces no había que, ¿cómo diré? No había esa retroalimentación específicamente de peces beta. Y entonces lo que yo hice en aquel entonces es aplicar similitudes. Yo antes creaba arbonubes, creaba neones, creaba escaleras, guramis. Entonces yo lo que traté de hacer es algunas de las cosas que, que se hacían con la alimentación, por ejemplo, de los guramis, yo las apliqué a los betas, pero no funcionó.
y preguntaba a algunas personas, no, pues yo hago esto con los guramis, yo hago esto con las escaleras. Entonces, así fue como yo aprendí con algunos amigos que tenían experiencia criando otros peces, más mi experiencia criando otros peces, pero no había a quién preguntarle, no había información. Entonces, fueron otras épocas, mi querido amigo. Pero hoy afortunadamente tenemos esta opción de los canales, de preguntar, de tener prácticamente es una comunicación directa, al momento se está respondiendo y afortunadamente queda el chat grabado. Pero así es, mi querido amigo, ni patio ni huerto. No cabe duda que este tipo de foros contribuye a la difusión del hobby a través de las experiencias y consejos dados. Así acortamos el tiempo de aprendizaje. Así es, amigo, así es. Así, el Internet ha hecho que acortemos las distancias en el aprendizaje, que acortemos las distancias en conocimientos, que acortemos las distancias en lo que se llama el primer mundo y el tercer mundo. Yo cuando, no quiero sonar ni despectivo ni ofensivo, en aquellos años, en aquellos años, como le repito, no había a dónde informarse, no había con quién platicar, no había con quién comparar un trabajo, no había cómo evaluar un trabajo. Y en aquellos años ya existía una organización y mmm, del primer mundo me inscribí, fui miembro de esa organización y en aquellos años a cada miembro nos asignaban un espacio en una web y ese espacio era para subir nuestros peces, nuestro trabajo. Entonces cada miembro de ese grupo tenía un espacio para subir sus peces. Y la ventaja era que esos miembros eran de diferentes países. Entonces había miembros de Europa, había miembros de América, de Asia, vamos a decir, había miembros de diferentes partes del mundo. Y entonces, como cada quien teníamos un espacio, podíamos ver y visitar los espacios de otros creadores, de otros miembros de este grupo. Y entonces teníamos acceso a ver lo que se creaba en Alemania, lo que se creaba en Asia, lo que se creaba en España, y lo poco que en aquellos años se creaba en América, sobre todo en América, en Latinoamérica. Entonces, esa visión, imagínense ustedes que en aquellos años podías tú ver el trabajo que, vamos, que hoy ya lo puedes ver muy sencillo porque ha avanzado la tecnología. Pero en aquellos años no tenías ninguna referencia y podías ver tú el trabajo de los creadores de diferentes países. Y entonces te dabas cuenta, al menos yo me di cuenta, que lo que hacían en otros países del primer mundo no era gran cosa, no era tan diferente a lo que se hacía en países del tercer mundo. Entonces, el Internet, por la pregunta y el comentario, ha cortado esas distancias, ha cortado lo que se hace en un país de excelencia y en un país, bueno, en un país no de excelencia, en un país eh,
del primer mundo con el tercer mundo. Entonces no era gran cosa, honestamente, lo que tenían en ese mundo. Entonces, pero eso te abre los ojos también y entiendes lo que esté sucediendo, lo que está pasando. Hoy en día podemos ver los canales, por ejemplo, de los tailandeses, podemos ver los grupos de los tailandeses, las páginas de los tailandeses. En aquellos años no, todavía no existía el Face, imagínate, no existía. Ya la gente que nació más para acá, pues ya nacen con Face, ya piensan que así siempre fue. Imagínense ustedes que yo tengo 62 años y he visto cómo he ido evolucionando toda esta tecnología. Desde entender lo que es el Face, imagínense entender, o sea, jamás nosotros vamos, a 30 años de edad, jamás idealizamos, jamás soñamos que íbamos a poseer una transmisión como la que estamos haciendo en este momento a todo el mundo que se conecte puede ver esta transmisión. Eso ni siquiera se soñaba que se pudiera hacer. Era algo inimaginable. Este es como un canal de televisión, que imagínense lo que cueste tener un canal de televisión, pues estamos haciendo una transmisión muy similar a un canal de televisión, por eso es el éxito de los canales de YouTube, porque con poco dinero, con poca inversión, puedes hacer lo que hacen un canal de televisión. Entonces, pero cuando yo tenía 30 años, jamás imaginábamos que fuéramos a tener algo así, tener comunicación como en este momento la estamos teniendo. Jamás imaginamos, jamás soñamos en hacer algo así, con un celular. Además, no existían ni los celulares cuando a mí me tocó. Entonces, sí, la tecnología ha cortado muchas distancias, ¿sí? Ha cortado. Imagínense, yo también recuerdo hablando de tecnología, cuando entraron los primeros celulares, eran como los de casa, un tabicote, y eran celulares que podías traer en la calle. Y me acuerdo mucho cuando empezaron a hacer un poco más comerciales. Yo fui a un estadio, un equipo de fútbol, y una persona saca un celular, así de esos grandotes, para hablar por teléfono. Pues lo que estamos ahí, nos impactamos, hoy está hablando por teléfono este cuate. Una sola persona, y nos impactó a los que estamos alrededor. Pues hoy en día, usted va al estadio y todo el mundo trae un celular, o hasta dos. Entonces vean ustedes cuál es la diferencia en los tiempos, en la tecnología, en lo que efectivamente, como lo comentas, la tecnología ha acortado las distancias en conocimientos, en muchos aspectos, la tecnología. Pero hay que entenderla nosotros. A mí me ha costado trabajo entender la tecnología, no como la gente de ahora. Y hay mucha gente de 60 años mira, que no entiende la tecnología. Yo porque me vi obligado a entenderla, me vi obligado por el mismo negocio, me vi obligado a aprender infinidad de cosas. También hacemos una transmisión, un video de todo lo que yo he aprendido a raíz de la cría selectiva del pez beta. He aprendido infinidad de cosas, a manejar este tipo de programas, a diseñar, muchas cosas he aprendido en torno a lo que es la cría selectiva del pez beta. Pero sí, la tecnología acorta las distancias y nos abre los ojos para entender muchas cosas. Vamos a ver algún otro comentario. Igual, mi patio, mi huerto, dice, mi primer puesta fue desde la suerte, las posteriores prueba y error, y la mejor, la última, pero por los valiosos consejos de un compañero de afición, como dice usted, alguien de 100 puestas. Exactamente, es el que te va a apoyar, es el que te va a apoyar, amigo, es el que te puede compartir. Imagínate 100 puestas, o sea, 100 puestas en las cuales tiene, vamos a darles números, tiene 50 aciertos y 50 errores, o más, pero vamos a darle un número, a cuantificarlo. Entonces, imagínate, te va a compartir sus 50 aciertos y te va a compartir sus 50 errores para que tú no cometas esos errores y obtengas los aciertos que él tiene. Entonces, siempre, siempre es lo importante
de los grupos, de los clubes, porque es exactamente lo que se comparte, las experiencias de cada uno de ellos, ahí se comparten en los grupos, en los clubes. Y obviamente se comparten en la gente que va iniciando. Dice, recuerdo mi primer contacto de conocimiento en grande del pez beta fue en el foro Territorio Beta, si mal no recuerdo, foro español. Sí, Territorio Beta, ahí estuvimos también. Y eran los foros. La tecnología ha hecho que el Face funcione, pero los foros para mí, mire, yo he tenido, como les comento, he ido conociendo, he ido aprendiendo, he pasado por diferentes etapas de aprendizaje, de tecnología, y si yo puedo recomendar algo, yo recomiendo los foros, porque los foros está la información ahí, los foros están abandonados también, pero la información está ahí. Los foros tienen áreas muy específicas. Por ejemplo, tienen vamos a nombrar el foro. Ahorita les voy a dar el nombre de uno. Me acuerdo el de Territorio Beta. Pero, permítanme un segundo. Planeta Acuario es un foro. Portal Pez es otro foro. El foro del acuarista. Betas for All, que tiene un foro. Anteriormente existía el foro de Doctor Pez, muy famoso en su tiempo. Entonces, todos estos foros lo que tienen es secciones. Tienen secciones, por ejemplo, no me dejas mentir, amigo. Tienen secciones, esto es para que lo que estén aquí o los que vean posteriormente la transmisión, tiene secciones de reproducción. Y entonces, si tú quieres entender algo de la reproducción o sacar algunas dudas o hacer preguntas, hay un área específica en los foros que se va a reproducción. Entonces, ahí tienes todo lo referente a reproducción. Pueden tener otra área de variedades de peces. Por ejemplo, placat, todo lo referente a placat. Otra área de medias lunas, aletas largas, igual todo lo referente a medias lunas, aletas largas. Oye, que no sé cómo cuidar mi pez. Tiene un foro, tiene una sección, un grupo de cómo cuidar al pez beta. Pero todo está concentrado así en los foros y está ordenado en los foros. Y no así en el Face. En el Face es una mezcolanza. Si tú subes algo hoy hablando de reproducción, ¿qué es lo que va a suceder? Que en 2, 3 días ya ni lo encuentras dónde estaba publicado, en qué grupo estaba publicado. La información se pierde en el Face, es instantánea, es para un día, 2 días y se acabó. Entonces no puedes aprender realmente a través del Face. Todos los foros es donde puedes realmente aprender por la manera en que están organizados. Pero la gente no quiere entrar a los foros, pero sí quiere aprender, pero quizás no se le ha enseñado, no se le ha explicado la bondad de los foros. Y ahí hay muchos foros todavía, pero están abandonados. Y yo creo que hay que, a ver, igual hacemos una transmisión referente a visitar algún foro y esto que les estoy diciendo lo puedan ver. Voy a tomar nota. Foros para aprender. Porque ahí está la información y es eterna. Tan eterna que, por ejemplo, si, voy a hablar únicamente del foro Beta MX. Si tú quieres saber quiénes concursaron
en el primer concurso en vivo en México. Ahí está. Y está separado el primer concurso en México. Y ahí puedes ver a las personas que participaron con sus puestas. Puedes ver el trabajo de cada uno de ellos. Puedes ver fotografías de los asistentes a esos concursos. Puedes ver la manera rudimentaria con que se hizo el primer concurso en México. Esa es la realidad y está en ese foro, por ejemplo. Entonces, toda la información en los foros está ahí. Puedes ver las puestas que tuve yo en mi participación en ese primer concurso. Puedes ver mi trabajo desde ese entonces. La importancia ahí está, pero está en los foros, no en el Face. Quizá, de hecho, aquí en el canal están los videos de esos concursos. Aquí está en el canal, tengo una sección en el canal de concursos. Ahí están todos los concursos que hicieron. Está el primer concurso para que vean ustedes lo rudimentario con lo que pudimos hacerlo. Estoy orgulloso de que haya sido tan rudimentario, porque así fue el inicio. Hubo alguien que se atrevió a criticar, se atrevió a criticar al primer campeón que hubo en México. Se atrevió a criticarlo porque no tiene idea. Y yo no sé, lo comento porque una persona lo escribió en un comentario, en un chat, pero no tienen idea de la importancia de ese pez. No tienen idea de que anteriormente no se tenía la facilidad de traer peces de otros países. Y teníamos que trabajar con los pocos peces que había aquí en México, que se podían conseguir. Pues la importancia, si comparamos ese primer pez, el primer campeón de México del año 2011, fíjense cuánto tiempo pasó para poder hacer un concurso en México. Y todos los sacrificios, el trabajo que se desarrolló, gracias a ese primer campeón, que es el inicio de todo esto. Si comparamos ese primer campeón con los peces de hoy, pues sí, obviamente está en desventaja si lo queremos comparar, ¿sí? Pero porque el tiempo ha cambiado. Pero ese pez primer campeón es el que hizo que todo esto siguiera funcionando. Entonces es como si, lo voy a comparar, es como si menospreciamos a las pinturas rupestres con el arte que hoy se da. Con un Miguel Ángel, por ejemplo, que hizo obras de arte. Si comparamos una pintura rupestre y decimos, esa pintura rupestre es una porquería. Pues no, esa es la historia de la humanidad, una pintura rupestre. ¿Sí? Una pintura rupestre representa el conocimiento, representa las ideas de nuestros ancestros. Son importantísimas las pinturas rupestres. Bueno, pues ese pez es importantísimo para el desarrollo de la afición del pez beta en México. Creado por un amigo, Irving, médico de profesión. Él creó ese pez. Irving fue el primer campeón en México. Entonces, es una piedra, un cimiento, ese pez, para que se haya desarrollado la afición. Días después de ese pez, siguieron muchos. Siguieron más concursos, siguió desarrollándose, se fue avanzando en tecnología, se fue avanzando en el equipo, se fue avanzando en muchos aspectos. Recuerdo, fíjense, en aquel entonces se rentó un salón era como una bodega, era como un garage, así, no crean que era el World Trade Center donde acabamos, no, era un salón, y ahí están los videos, ¿sí? Y costó 200 pesos rentar ese salón, o sea, era todo rudimentario, era todo con muy pocos ingresos, con muy poca economía, muy poco respaldo económico. Pero se hizo ese primer concurso. Y de ahí siguieron, hicimos un concurso en una iglesia. ¿Por qué en una iglesia? Porque el padre
de esa iglesia católica, era vetero, formaba parte del club, porque era una afición. También está ahí una entrevista con él en nuestro canal, porque era una manera de este padre encauzar a otras personas a una actividad. El padre tenía pues eran grupos de jóvenes, pues con ciertas problemáticas familiares, con cierto desapego de familias, con cierta cuestión de, de tratar de darles una actividad, de encauzarlos. Entonces el padre era vetero y trataba de a través de eso encauzar a las personas, a los jóvenes, a una actividad sana. Entonces, y él era miembro del club, pues sigue siendo miembro, no hay bajas en este caso, aunque esté inactivo. Bueno, es miembro del club, y una ocasión en un concurso que no teníamos dónde hacerlo, dice, pues lo hacemos en la iglesia, y lo hicimos en una iglesia. Entonces, hay muchas historias a lo largo de todo este tiempo que se ha desarrollado, de todo este tiempo que el hobby ha crecido, la afición ha crecido. Y ahí está una entrevista que en preparativos de ese concurso se hizo una entrevista, se hizo una charla en donde él aparece, este sacerdote, y donde aparezco yo, porque estábamos platicando, y creo, no sé si estaba Manjarres ahí también. Bueno, él estaba presente, pero no recuerdo si él sale en la entrevista o no. Pero él estaba ahí presente porque él organizó esa entrevista precisamente. Él organizó las mantas, él organizó todo, todo, todo para que se pudiera dar esa charla, esa entrevista o esa plática. Ujú. Estaba Manjarres, un elemento que muy activo, muy activo, eh, muy activo, vamos a decir. Muchas cosas del club, él las elaboraba, dependían muchas cosas de él. Entonces, muy participativo. O sea, él estuvo en esa entrevista y estuvo en otras. Y pues dedicaba su tiempo. Es lo que yo cuento. Si no dedicamos el tiempo a esto, pues esto no va a crecer o se va a estancar. Porque lo que pasa es que hoy no se está dedicando tiempo a nada de esto. Vamos a hacer otro comentario porque yo me clavo y se me ve el avión. Y a lo mejor hasta los aburro. Sí, entonces sí, Territorio Beta. Territorio Beta fue un foro español. También ahí participé. No me acuerdo ahorita los nombres de las personas que estaban en Territorio Beta. No me acuerdo ahorita de los nombres. Porque ellos de Territorio Beta también estaban en Doctor Pez. Que la mayoría, aunque estamos en otros foros, en otros lugares, siempre estábamos en Doctor Pez, que era pues el grupo español, igual un foro español, era lo más pesado, lo más fuerte, hablando de acuariofilia en general, y tenía la sección específicamente de peces beta en ese foro. Entonces, lo que yo les comentaba, en ese entonces, si querías saber algo de peces beta, pues te registrabas en ese foro y te ibas a la sección de peces beta, y en esa sección pues tenías subsecciones de alimentación, de cuidados, de reproducción, de enfermedades, todo eso. Y está organizado así. Entonces, esos son los foros. Y sí, me acuerdo que Territorio Beta estaba igual. Comenta, dice, en mi punto de vista, los foros son de los mejores lugares para aprender y muchos compañeros dispuestos a ayudar. Pero como bien dices, han quedado en el olvido. Así es, amigo, mi patio, mi huerto. Han quedado en el olvido, pero hay que, pues, enseñar a la gente actual que, que hay mucha información y se puede aprender mucho en los foros. Desgraciadamente la tecnología ha hecho, o la moda ha hecho que saltáramos a Face, que saltáramos a Face básicamente, que es donde se está concentrando toda la información. Pero sí tiene desventajas. Tiene ventajas y desventajas. Hay que aprovechar ambas cosas. Las ventajas de un foro y las ventajas que nos da el Face. En los foros yo recuerdo que no se podía vender, porque entonces iba a convertir eso en un mercado y se iba a convertir en más que ayuda, más a negocio. Inicialmente en el foro del CBMX se vendía, bueno, inicialmente no se vendía, posteriormente la gente quería comprar, entonces se abrió una sección para venta. Yo
formé parte de esa sección como otras personas de la venta, pero había una regla en aquel entonces que se estableció de que para poder vender tenías que apoyar a las personas cuando preguntaban. Es decir, si alguien preguntaba, oye, ¿qué le doy de comer a mis crías? ¿O en qué momento les doy de comer a mis crías? Bueno, los que patrocinábamos, que eran los que vendíamos, teníamos la obligación de contestar. Ese era nuestro trabajo. Es decir, si alguien preguntaba, cualquiera de los vendedores o los patrocinadores, teníamos que contestar para fomentar, para fomentar. Y además teníamos que dirigir al foro a nuestros clientes para que el foro creciera. O sea, había reglas, no nos cobraban nada por vender, por patrocinar, pero sí había reglas para que la afición creciera. Entonces, ¿quieres patrocinar? Adelante, no había ningún problema, pero tienes que hacer esto, tienes que llevar gente y contestar a los que pregunten. Y no dejar las preguntas. Yo creo que si hoy alguien pregunta en un foro, yo creo que nadie le va a contestar nada. Solamente los que estén ahí, administradores del foro. Y sí es cierto que alguien contesta. Entonces, es el trabajo que se hacía por medio de los que patrocinábamos o los que vendíamos. Y posteriormente se empezó hubo problemas de que los mismos patrocinadores o vendedores no contestábamos todos, solamente había uno o dos que contestaban y los otros patrocinadores nunca contestaban, solamente vendían, pero no contestaban nada. Entonces se tomó la decisión de quitar la sección de compra-venta y entonces se dejaron los patrocinadores, se cerró la opción de patrocinar, de vender en el foro, porque se empezaron a crear esas situaciones, ¿no? Entonces, pero también se vendía en los foros, pero tenían ciertas reglas. Y hoy en el Face, pues todo el mundo vende, ¿sí? El Face, los grupos son para vender. Raro es el que no vende. Por lo menos en la página del CBMX no se permite vender, no se permite promocionar negocios. Se permite información, pon tu trabajo, sube tu trabajo, pero a lo mejor tú vendes, pero no pongas que vendes. Mire, esta es mi apuesta. Estos son los ejemplares que me nacieron de esta apuesta. Punto. Pero no puedes promocionar, vendo esto, o les cuesta tanto, o se los vendo. No, 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 en CBMX, en la página, en el grupo, no se puede vender, no se fomentan las ventas. Si ustedes quieren, por ejemplo, poner otro grupo que está vendiendo en el Face y poner la liga, no se permite, se elimina todo eso. Afortunadamente, pues así se tiene, así se mantiene. Entonces, sí hay reglas, pero en general el Face es para vender. Todo mundo quiere vender. Entonces, hay cosas diferentes, ¿no? Y así tú quieres vender, pues pon tu propio espacio, tu propia página y punto. Y te haces de amigos y pones información, pero hasta ahí. Caray, hora y media llevamos, amigos, hora y media. Comenta mi patio, mi huerto. Los dejo, compañeros, una charla muy agradable. Agradecido, entonces, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y qué buenas preguntas de todo el grupo que estuvo hoy. De todo el grupo, ya llevamos 1 hora 34 minutos. Sí, ya, duele un poquito la garganta. Pero les agradezco mucho, la verdad me da mucho gusto que tuve la respuesta por parte de todos ustedes. Me da mucho gusto que a pesar de que tuvimos diferencia en la transmisión o que la cancelamos y la reiniciamos, pues hubo aquí que volvieron a conectarse aquí con un servidor. Y les agradezco infinitamente el que hayan respondido a la convocatoria
de 30 minutos platicando de peces beta. De hecho, no, le iba a quitar los 30 minutos, pero también es algo ya conocido por todos ustedes, la sección que hemos hecho de 30 minutos platicando de peces beta, y se lo dejé. No sé si tengan algún comentario. Bueno, las personas nuevas del grupo, del canal, sí los invitamos a que se suscriban. En la parte de arriba, del lado derecho, están pasando los nombres de personas y dice suscriptor y tiene el nombre de la persona que estén suscritos al canal y la bandera de su país de origen, ya sea algunos nacieron en determinado país, pero viven en otro. Bueno, ustedes nos indican qué bandera quieren que pongamos. Por ejemplo, aquí está saliendo Omar Chávez de México y ya está la bandera de México. Y así van corriendo todos. Ahorita Omar del Castillo también es de México. Entonces, quien quiera aparecer en esa sección con su nombre y la bandera, por favor, háganoslo en los comentarios, díganoslo, ahí está Beta Cero, díganoslo y los agregamos, le ponemos bueno, que nos digan el nombre y de su nacionalidad, la bandera que quieran que aparezca. Entonces, para los que para los nuevos del canal y los que estén viendo o los que estuvieron aquí en vivo y los que estén viendo de la transmisión posterior, bueno, esa es la idea. Y también del lado izquierdo aparece el nombre de los patrocinadores que tenemos en el canal, que gracias a él, a este Gustavo Arrero, seguimos monetizando el canal. El día que él deje de ser patrocinador, yo creo que se deja de monetizar este canal. Por lo mismo también, si no patrocinan al canal, pues les pedimos que por lo menos vean los comerciales que salen en las transmisiones o en los videos que tenemos. De esa manera nos ayudan a que siga a que los videos se sigan reproduciendo, a que los videos sean vistos por todos ustedes. Entonces de esa manera nos ayudan viendo los comerciales. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar también al cerrar la transmisión? Les iba a comentar algo, ¿no? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, son esas dos cosas. Quieren aparecer del lado derecho como suscriptores del canal, pongan su nombre y la banderita de su país. Y del lado izquierdo aparecen los nombres o el nombre de Gustavo Arriero, que es nuestro patrocinador. De hecho, también por eso lo ven ahí. Cuando él hizo los comentarios, él sale en verde porque él es patrocinador del canal. Entonces, pues nos apoyan mucho, lo repito, ya sea patrocinando, pero si no quieren patrocinar, bueno, pues viendo los comerciales que salen, que esa es la manera en que se recomienda el canal, en que YouTube recomienda nuestras publicaciones. Bueno, dice Carlos Fernández, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, amigo Carlos. Y la verdad, me gustó mucho volver a hacer la transmisión. Es el tener la comunicación directamente así con ustedes. A mí me retroalimenta y me da gusto platicar, me da gusto compartir información y también darles mis puntos de vista. eh, a lo mejor a alguien no les parece, pero así son nuestros puntos de vista. Ujú. Estamos compartiendo información con todos ustedes. Bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta o algún otro comentario, pues vamos a despedir nuestra transmisión. Vamos a dar un minuto, como siempre lo damos, un minuto para ver si hay algún otro comentario. Si no, vamos a cerrar nuestra transmisión, que tiene 1 hora 39 minutos. Fíjese, pero con gusto la platicada. Bueno, amigos y amigas que después vean la transmisión, este, les recordamos nuestra frase acostumbrada con la que cerramos todas nuestras transmisiones, que disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.